Rafa Aviña, uno de mis maestros a la hora de la crítica del cine. Soy fan, lo sabes, y hemos platicado mucho al respecto. Venimos de ver El General de Natalia Almada y quiero que para Cine Garage nos des tu impresión del documental. Bueno, pues es un trabajo bastante atractivo, bastante interesante, sobre todo por lo complicado del asunto, no solamente por esta cuestión, digamos, emocional, familiar que le toca de cerca a la directora, ya que está hablando de su bisabuelo, el general Plutarco Elías Calles, sino precisamente por la cantidad de información y de documentos históricos que hay alrededor de pues, una figura como como es Calles, y sobre todo la época en que le toca vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido sí era un trabajo muy difícil, ¿no? De entrada yo así pensé inmediatamente en Del olvido no me acuerdo de Juan Carlos Rulfo. Y sí, cómo resuelve también esta idea de ver desde adentro, desde la intimidad familiar. En ese caso, por ejemplo, era Clara Aparicio de Rulfo, o sea, su manera de ver a su marido, en este caso a través de estas grabaciones, de estos cassettes que le entrega su abuela, Alicia, hija de Plutarco Elías Calles, o sea, cómo reinterpretar a través de esas cintas este momento de la historia y sobre todo este momento de la historia familiar. Entonces, en ese sentido, la película se convierte como una especie de Wikipedia emocional, en donde puedes de pronto picar por un lado y te encuentras a Si yo fuera diputado con Cantinflas, te encuentras a Que viva México de Einstein, te encuentras unas imágenes captadas por Salvador Toscano sobre la Revolución, o estos documentos que aparecen ahí del archivo de Plutarco Elías Calles, por ejemplo, estas imágenes de él previo al exilio que son fascinantes, que bueno, valdría la pena saber quién fotografió esas imágenes. Pensaba de pronto en posiblemente en Alex Phillips padre o en Jorge Stahl padre, que eran como los fotógrafos de ese momento, ¿no? Por otra parte, la película creo que lo que deja muy claro es la importancia de los archivos cinematográficos. Los archivos fílmicos, definitivamente, si no existieran, si no hubiera alguien, en este caso, por ejemplo, una filmoteca como la de la UNAM, una fototeca como la de Lina, si no hubiera quien preserva, guarda, o los mismos documentos familiares del bisabuelo, ¿no? Si no hubiera quien guarde ese material, esos documentos para la historia se perderían. Entonces, ya sea el hombre con mayúscula, en este caso Plutarco Elías Calles, o el hombre de a pie de ese momento, resultan igualmente importantes. Entonces, eso me parece fascinante. Ahora sí resulta muy curioso pensar que esta película está armada a muchas voces, no solamente por la abuela o por Mauricio de la Garza, que era quien iba a hacer el libro junto con Alicia sobre el personaje, sino a través de todos estos fragmentos de películas mismas, ¿no? Lo de Einstein, lo de Que viva, Si yo fuera diputado, la película de Zapata de Elia Kazan, por ejemplo, ¿no? Vámonos con Pancho Villa. Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Ahora, por otro lado, hay una parte donde ella misma dice, cuando hace este recorrido con la cámara en la procesión a la Basílica de Guadalupe, previa a estas imágenes de 1964, y la misma Natalia Almada, que narra el documental, dice, seguramente en 70 años alguien va a recorrer con una cámara estas mismas imágenes que yo tomé. Volvemos a lo mismo, o sea, la importancia de los archivos fílmicos, ¿no? Yo creo que es un trabajo, me parece que hay algunas cosas que sí le tocan más a la parte emocional, familiar. Hay algunas cosas que tengo duda históricamente, como este supuesto sufragio efectivo. Lo de la cita. Sufragio efectivo, según yo era no reelección. reelección. Y aquí se habla de imposición, y ella dice que era el mismo eslogan político de su bisabuelo, ¿no? Hay algunas cosas que me brincan, hay algunas partes de la historia que nos quedan de todas maneras muy oscuras, y por ejemplo, sobre todo la relación de Calles y de Cárdenas, que aparentemente primero era muy buena, que de hecho de alguna manera Calles es quien le deshierva el terreno para que entre Lázaro Cárdenas, y después resulta que aparentemente él quería borrar, no solamente políticamente, sino borrarlo del país, y lo consigue mandándolo al exilio, ¿no? Entonces esa parte es como un poco rara. Lo mismo sucede con otras, como el hecho de que estamos viendo este predio de Tepito,
que nos dicen que destruyen, etcétera, y la imagen de pronto se queda ahí en este mural en donde habla de todos estos otros caudillos del imaginario colectivo, como sería Pedro Infante, Tintán, María Sabina, etcétera. No sabemos qué, bueno, para empezar no sabemos qué pasó con ese mural, si lo destruyeron igual o no, y sobre todo de pronto no me quedaba claro por qué esas imágenes, por qué mostrar eso, o sea, cuál era la intención de decirnos y mostrarnos eso, ok, mostrarnos el mural, pero ¿y para qué? Rescatarlo después. O sea, porque esas son cosas que sí me brincan. Ahora, definitivamente sí se ve que es un trabajo muy complicado, que costó mucho, sobre todo darle aire, porque esto se prestaba a algo pues totalmente academicista, ¿no? Casi como producido por el gobierno, ¿no? Sí. Ahora con la cuestión del bicentenario y del centenario de la revolución, ¿no? De todos aquellos que están haciendo justamente los trabajos sobre este tipo de situaciones. El mismo este instituto que es sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Podría haber sido, pero no, o sea, la película, de hecho hay una hasta autocrítica incluso de ella misma, dice, no sé si mi bisabuelo fue otro parásito de todos estos políticos que han mantenido al país de tal manera, ¿no? Entonces eso pues digamos se agradece que no se quede con una sola idea. Hay muchas preguntas en el aire, pero yo creo que es un trabajo bastante bueno. Yo tuve la suerte de haber visto un documental de Natalia Almada, el de Al Otro Lado, que también era bastante interesante porque hablaba del tema de la migración, pero lo narraba desde un punto de vista muy atractivo. Uno de los personajes principales es un cantautor de corridos para narcos en Sinaloa, ¿no? Entonces ese punto de vista, esa voz era bastante interesante, y yo creo que aquí hay unas voces también bastante atractivas, y yo creo que eso es lo válido de un documental como este. Yo creo que es una película que puede ser importante y que la verdad merece la pena pues tener una difusión mayor, ¿no?